porque hemos declarado que somos hijos de Dios. En esta hora, oh Padre Celestial, te pedimos que nos hables, que tu palabra, Señor, llegue a nuestros oídos, llegue a nuestra mente y de ahí baje a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén, así sea. ¿Puede tomar sus lugares, hermanos? Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de entrar con el desarrollo del mensaje. Hay una invitación muy atractiva para el día de mañana a las 6 de la mañana. Es la oración de guerra, donde nosotros como iglesia nos reunimos en un lugar muy hermoso que es nuestro malecón, en el área del Clavadista, a las 6 de la mañana, para hacer una oración todos juntos como iglesia. Entre tantas necesidades, pues oramos, aparte por nuestras familias, por nuestra iglesia. También pedimos por nuestras autoridades, también pedimos por nuestra ciudad, por nuestra sociedad en la que vivimos, nuestros gobernadores. Así es que usted está cordialmente invitado. Si es un amigo visitante, tómese también la libertad de asistir a este lugar para testimonio y para la honra y gloria de Dios. El mes pasado nos tocó a nosotros los jóvenes con la sorpresa de que el clima estaba así, precisamente lluvioso, pero bendito sea Dios, aquí veo hermanos que estuvieron en esa mañana lluviosa, hermanas de edad considerable, de cuidado por su salud, pero yo las vi el siguiente día bien gozosas, que no hubo problema, no hubo ni siquiera un resfrío, a pesar de que la agüita estaba fresca, estaba corriendo el aire, pero estuvo muy bonita esa oración, se derramó el Espíritu Santo y había otros hermanos también de otras congregaciones, hermanos de otros distritos, porque vinieron al evento de jóvenes. Así es que tuvimos representantes de Chihuahua, de Chiapas, de Guerrero, de Colima, de Mexicali. Hubo muchos hermanos que hicieron acto de presencia representando a su distrito. Así es que la próxima, lo que es mañana, la próxima oración corresponde la red de nuestro hermano Carlos Bastidas. Cualquier pregunta, si tienen dudas, alguna ruta de camión, ya hay servicio de camiones para esa hora. Así es que están cordialmente invitados. Y también todos los jóvenes tenemos una cita la próxima semana en el embarcadero, en el Faro, a las 3 de la tarde. Papás, tíos, vecinos, si tienen hijos, amigos, jóvenes, mándelos a nuestro campamento. Vamos a tener un hermoso retiro espiritual, un momento especial de recreación y están cordialmente invitados. Es un precio muy módico. Se les va a dar cena, las comidas del sábado, el desayuno del domingo, todo está incluido, también ya lo que es la cruzada y todo. Así es que cordialmente invitados todos los jóvenes, es sobre todo para la juventud. Así es que si usted tiene algún vecino que usted siente el deseo de invitarlo, o lo ha invitado a la iglesia y no le ha aceptado su invitación, yo creo que esta oferta o esta invitación va a estar muy atractiva. A lo mejor le va a decir que sí. Cualquier duda o comentario, hermanos, preguntas con los directores de red, con un servidor, y vamos a estar para informarles al terminar también el servicio. Estos pequeños anuncios pues los hacemos porque son apremiantes, son ya pues a corto plazo. Y sin más preámbulo y dilación, quiero entrar con el tema. ¿Por qué apologéticos? Bueno, esta palabra un poquito tal vez atractiva o sorprendente, no es otra cosa, amados hermanos, que la defensa de la fe. Esta invitación es para la iglesia, para que defienda su fe. Vivimos ahorita en una sociedad donde está muy presta para intimidar al cristiano, está muy presta para intimidarnos a nosotros como creyentes. Quiero usar la palabra un bullying. Poquito quieren nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela, para los estudiantes o vecinos, familiares, que luego, ay, el hermanito, el creyente, el aleluya. Y la sociedad siempre tiende a presentarse primero para
hacernos un poquito menos. Así es que yo en esta hermosa tarde quiero invitarlos para que la iglesia se haga un poquito más. Amén. Hermanos, si en una conversación se va a provocar porque usted predique el evangelio, usted inicie predicando el evangelio. Usted sea uno apologético, usted sea una persona que defienda su fe, que su conversación no sea para menos. A lo contrario, usted comparta la palabra del Señor. Una de las grandes cosas que el libro de Daniel nos enseña es que dice que las cosas que el alto Dios ha hecho para con nosotros, conviene que las publiquemos. Una manera de defender la fe, hermanos, es que publiquemos las grandes cosas que Dios ha hecho para con nosotros. El Señor ha hecho milagros en nuestras familias, ha hecho prodigios en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Muchos, yo estoy seguro que si pusiera aquí enfrente el micrófono, yo estoy seguro que si empezáramos así, como que voluntariamente a fuerzas a pasar a cada uno, yo pienso que toda esta noche no bastaría, que cada quien tiene que testificar lo que Dios ha hecho para con su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos agradecidos aparte de un servidor hay aquí? Amén, gloria al Señor. Déselo fuerte al Señor. Hermoso texto que nos dio la palabra en este mensaje. Es que no hay duda, indiscutiblemente. Otra versión dice sin contradicción. Hermanos, el evangelio que nosotros predicamos no tiene contradicción, no tiene comparación. Es indiscutible. El misterio que Dios ha hecho en nuestras vidas se ha revelado. El hermoso texto nos enseña y nos habla de lo privilegiado que somos nosotros. Y nos dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Entonces yo los felicito porque el Señor los eligió a ustedes. Y ustedes en esta tarde están correspondiendo a ese llamado divino, a ese llamado que el Señor ha hecho para ustedes. Cantábamos ahorita, no somos esclavos del temor, porque somos hijos de Dios. Muchas veces Él vino a dar libertad a los cautivos, y esa libertad la disfrutamos. Hemos cantado aquí estas hermosas alabanzas que cuando dice el artista y nos exhorta y nos dice, gózate, porque grandes cosas ha hecho el Señor para con nosotros. ¿Por qué es importante ser apologéticos? Hermanos, tenemos nosotros que ser defensores de la fe, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, prepárense bien, otra palabra un poquito desconocida, que viene la apostasía en la iglesia. La apostasía es lo que va a contradecir a nuestra defensa de la fe. La apostasía, dice el diccionario, es apartarse de la verdad. La apostasía dice que es cambiar de orden la opinión o la doctrina. Muchas veces nosotros conocemos la doctrina, muchas veces nosotros conocemos la verdad. Bueno, siempre la conocemos, pero muchas veces la hacemos a un lado. Muchas veces se nos habla muy preparadamente alguna persona que nos hace preguntas tal vez muy difíciles, que nosotros así como que de repente nos asustamos, pero no se preocupen. La palabra del Señor nos dice que cuando alguien viene a cuestionar nuestra fe, el Espíritu Santo nos va a dar palabra. Por esa razón, cuando nosotros estamos determinados a predicar la palabra, a defender la fe, el Espíritu Santo nos va a hablar. Y es importante que el cristiano sea sensible a la voz de Dios, porque muchas veces el Señor nos dice, ve, dile a esta persona algo, esta palabra, dile que lo amo, que el tiempo es del Señor. Diferentes frases que se nos vienen a la mente de decirlo, y nosotros nos cuestionamos, pero ¿por qué tengo que decirlo? Ni lo conozco, o a veces decimos, ni me cae bien, o ni le hablo. Hermanos, seamos sensibles a la voz de Dios. El Espíritu Santo quiere usarnos. Nosotros a veces cantamos, queremos ser un vaso para la honra y gloria de Dios, y cuando el Señor quiere usarnos, no podemos usar ese vaso. Una de las cosas que nosotros debemos de cuidar es eso, que cuando una persona viene y quiere apartarnos de la verdad, es porque se está cumpliendo la palabra. La apostasía está muy cerca de la iglesia.
y nosotros debemos de defender nuestra fe. Bueno, ¿y por qué me dice defender la fe? Defender la fe no es otra cosa, hermano, que lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que es un Dios, es un solo Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 1 nos habla de este hermoso mensaje de la unicidad de Dios. De hecho, estuvimos atesorando estas frases, estudiando estas palabras en nuestras células en esta semana de este Dios encarnado. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo a los filipenses, ¿quiénes os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Yo estoy este mensaje pensándolo un poco en los jóvenes que van a entrar a las escuelas en este próximo ciclo escolar. Tristemente yo estuve de vacaciones, tristemente me enteré de una estadística alarmante hace 2 semanas. Es que dicen que los jóvenes creyentes que estudiaron la palabra desde su juventud, la adolescencia, al llegar a la universidad, en el bombardeo de filosofías, de incredulidades, de personas que no creen en Dios, de ateos, la gran mayoría de jóvenes creyentes tienden a no creer en el Señor. Entonces eso me llevó a estudiar un poquito cómo ayudar, y yo me enfoco un poquito más a los jóvenes, de los cuales también a usted lo invité a que se ponga la camiseta de joven también. ¿Cuántos lo aceptan? Yo lo acepto. La palabra del Señor nos enseña que Él nos renueva cada día, nos rejuvenece y nos fortalece como el búfalo. Al águila también igual el Señor la transforma y la renueva. Así es que el creyente, hermano, siempre va a tener esa lucha, esa guerra, ese bombardeo en la sociedad. Y para no irnos muy lejos, tenemos nuestros familiares, nuestros padres, nuestros primos, y muchas veces nuestros cónyuges, si no son creyentes. Uno viene bien gozoso, llega de la iglesia y pues empieza la lucha, porque no tenemos el mismo evangelio. Pero sin embargo, al defender nosotros lo que Dios nos ha entregado, lo que es la palabra, aquí el apóstol Pablo habla de personas que la iglesia de Gálatas ya conocía la verdad, ya atesoraba el nombre de Jesucristo, pero sin embargo dice que alguien los fascinó, alguien los provocó en su intelecto, en su fe, de tal manera que mengúa, y de esa forma el creyente pierde la visión, pierde esa doctrina tan importante que es hacer la voluntad del Señor, esa doctrina que se le enseña que debemos de buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas veces se levantan predicadores de la palabra, más por el internet, por el YouTube, las redes sociales, y traen una manera de enseñar la palabra, y a veces uno le atrae su forma de hablar, es algo diferente, es algo fresco, pero sin embargo llega el momento en que nos damos cuenta que trae un trasfondo un poquito más ligero, un trasfondo más diluido, y la palabra del Señor nos advierte de ese evangelio que está luchando en apartarnos de la verdad, porque nosotros celebramos que la revelación ha llegado a nuestras vidas, la predicación, la doctrina del Señor Jesucristo ha llegado a nuestros hogares, y a veces no la valoramos, a veces no le damos ese gran galardón, esa gran importancia del privilegio que el Señor nos ha invitado a ser parte de su iglesia. Y de esta manera nosotros podemos ver que los Gálatas no obedecieron a la verdad, porque alguien les dice, usa la palabra, los fascinó, los podríamos decir, les habló muy bonito al oído, y de esta manera variaron en la verdad, en la creencia. Dios es uno. Deuteronomio 6:4 es uno de los textos favoritos de nuestro pastor. Cuando el pueblo de Israel, a la fecha, los judíos siguen enseñando y recitando ese hermoso texto, donde dice: oye Israel, nuestro Dios,
Jehová uno es. Ese es el evangelio, es lo que nosotros defendemos, es lo que nosotros predicamos. Muchas veces se reúne un tema de conversación y hasta en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, no conocen mucho, pero nos preguntan, oye, pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros ya debemos de tener esas respuestas bien acertadas, bien afirmadas, para de esta manera ser de bendición. Lo que de gracia hemos recibido, que es la revelación, el conocimiento, de gracia tenemos que darlo. Y de esta manera nosotros ser luz del mundo y sal de la tierra. Dios se ha manifestado en diferentes maneras. Isaías 43:10 nos habla de la profecía, esta hermosa profecía, que antes de que Jesús viniera al mundo, antes que el Mesías fuera encarnado, 400 a 600 años atrás, el profeta Isaías ya lo estaba declarando, ya lo estaba diciendo, ya lo estaba profetizando, y el pueblo de Israel estaba recibiendo esa palabra. En el versículo 43, versículo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso es lo que nosotros siempre debemos de defender, que hay un solo Señor y Salvador, Jesucristo. Yo les hablaba ahorita de la célula, que lo estamos así como que concluyendo, de que el significado de Jesús es el Salvador. Entonces aquí nos habla Isaías de este Salvador. 400 años atrás, de que antes que viniera Dios, engendrara a María y diera luz a Jesús, ya se estaba preparando, ya se estaba profetizando de que iba a venir, iba a enseñar que Dios se había manifestado en diferentes maneras: Padre en la creación, como Dios, todo un creador; Hijo en la redención, donde murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados; y el Espíritu Santo, el Consolador, en el cual nosotros de ninguna manera somos los huérfanos. Dicen que a veces nos critican porque no bautizamos en el nombre del Padre, porque no bautizamos en el nombre del Espíritu Santo. Sin embargo, dicen que nomás solo Dios. Pero nosotros sabemos que al tener el Señor, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén a ello? Gracias al Señor por su nombre revelado. Dios es uno, se ha manifestado, y esa es una gran realidad. El misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. Dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice que no le importó, Él se humanó. Jesús de Nazaret vino a este mundo, predicó el evangelio, enseñó, renunció a su divinidad en el momento de la crucifixión. Un ladrón en la cruz le recordó y le dijo: oye, pues eres el soberano, tienes todo, manda a tus ángeles y que nos libere a todos, a los tres. Pero sin embargo el Señor renunció, porque Él conocía la comisión existencial. Él conocía a qué había venido, porque Él había venido para morir por nuestros pecados, para venir y salvarnos, y a Él le damos la gloria y la honra por esa sangre hermosa derramada, y recibimos ese perdón de pecados, y le agradecemos al Señor que el misterio fue revelado. Es admirable cómo hay personas que no conocen, se les predica y siguen igual. Pero sin embargo hay personas que les predicamos, no conocen, les predicamos, ellos reciben esa palabra profética, le creen al Señor y son los que forman parte cada día en la iglesia. Por eso ese hermoso texto que dice que todos los días el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos que defender la fe, tenemos que soltar la palabra. Nosotros tenemos que hacer lo posible
¿Quién se encarga de lo posible? Nosotros. De lo posible nosotros. Nosotros nos encargamos de abrir la palabra, de recitar un texto, decirle a nuestro prójimo, Cristo te ama. Que lo crea, el Señor se encarga de lo imposible. El Señor, nosotros no nos debemos ni preocupar por lo imposible. Eso no nos corresponde. El verbo hecho carne, en San Juan 1:14, nos habla de esa hermosa continuidad de texto, porque dice, en el primer capítulo habla del verbo, en una traducción un poquito más original, habla sobre el logos, que es la palabra. Una traducción interlineal diría, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Y esa palabra pues es la que dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces, pero antes de eso, quiero del verbo de capítulo 1, versículo 1 de Juan, el versículo 1:14 nos regala esta hermosa premisa. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí comprendemos y abrazamos ese hermoso recorrido, como la palabra nos resume rápidamente desde Génesis hasta los Evangelios, hablando específicamente en el libro de San Juan. El verbo hecho carne, el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20 nos habla del único y verdadero Dios. Se nos habla cada día de diferentes dioses con D minúscula. Hay gente muy creativa, hay gente muy empresarial para fabricar dioses. Uno de los últimos dioses están generando ahorita unos listones rojos, unos ojitos por ahí, y tal vez no me sé los nombres o el concepto o el trasfondo, pero cuando algo te separa de Dios, eso lo constituye un Dios. Y lo que Dios creemos y nosotros también predicamos, que nuestro Dios es un Dios amoroso, es un Dios celoso. Nuestro Dios no comparte su gloria con nada. De tal manera que en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, ¿qué voy a defender? Pues eso va a defender, hermano, que nosotros predicamos la palabra del Señor, que nosotros presumimos que el único Dios en este universo que se sirve es el de nosotros, es un Cristo resucitado. Otros dioses no han resucitado. Nuestro Dios es un Dios que ha vencido a la muerte. Y si ese hermoso Dios nos ofrece una vida eterna, una resurrección, ¿quién soy yo para dudar a ese Dios que lo logró? No somos nosotros, somos limitados ciertamente como humanos, pero bendito sea Dios que este Hijo Jesucristo se ha manifestado y nos ha dado a conocer al que es verdadero. Hay frases hermosas, nosotros vemos un texto y nos quebranta. La otra persona lo ve y como si no hubiera pasado nada. Nosotros escuchamos una alabanza, un canto hermoso dirigido al Señor y nos quebranta. Hay personas que lo escuchan y es como si escucharan otra cosa o no escucharan nada. Es ahí donde la revelación y es donde llega el corazón de Dios a nuestro espíritu, y de esta manera nos vivifica cada día. Es un niño llamado Dios fuerte, Dios celoso, un Dios todopoderoso. Isaías 9:6 nos habla de ese niño nacido, ese hijo que nos es regalado, ese Dios en el cual se compagina toda la plenitud de la deidad. Nos habla y nos los pone que es niño, es hijo, pero también en ese hermoso texto nos dice que Él es
es Padre, es Dios. Literalmente dice, también es su amor, y su oído y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Un niño nos es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando usted hace una apología, cuando usted defiende la fe, usted está defendiendo la palabra de verdad. Usted está defendiendo lo que el Señor a través de los años nos ha dejado, su santa y bendita palabra. Y qué mejor manera, querida iglesia, de defender este libro sagrado es de que vivamos lo que predicamos. ¿De qué sirve ser intelectuales, memorizar hasta capítulos y no hacer la voluntad del Señor? Acuérdense que el acusador está haciendo su trabajo. Tal vez usted pueda hacerlo en lo oculto, tal vez puede haber un pecado oculto, tal vez es tan creativo usted y tan perspicaz que nadie lo ha cachado. No se preocupe, la palabra de Dios dice que no hay nada debajo del cielo que no pueda ser revelado. El enemigo lo va a exhibir, hermano, que el Señor lo reprenda, pero es el trabajo de él. Así es que nosotros, para defender la fe, para defender que servimos a un solo Dios y presumir que se nos ha revelado la palabra de verdad, debemos de vivir lo que predicamos. Una manera de predicar su palabra y de vivir lo que predicamos es ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Yo sé que muchos han ya hecho este acto de obediencia, pero yo quiero retarlos en esta hermosa tarde, noche, de que no se jacte de que usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Jáctese porque su amigo está pensando en ser bautizado en el nombre de Jesucristo, de que su familiar ya está considerando por la predicación que usted le está dando, por el tiempo que está invirtiendo en la célula, por el tiempo que está invirtiendo en el discipulado, por el tiempo que usted, a pesar de que lo han despreciado por predicar la palabra, le han preguntado el concepto o qué se requiere para ser bautizado. De tal manera, cabe mencionar, y hago un paréntesis, ya estamos a pocos días de nuestros bautismos, así es que si por ahí se ha predicado, dele una predicación expresa a sus amigos para que se animen y tomen este paso de obediencia que próximamente celebraremos en nuestra iglesia local. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No nomás bautizamos por bautizar, no nomás bautizamos por remojar gente, no nomás, o inclusive hay personas que nomás dicen que levantes tu mano y eres salvo. De ninguna manera. Nosotros creemos en el acto del bautismo, muerte del pecado y resurrección en una nueva vida, cuando el Señor está escribiendo tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Hechos 4:12 dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Practicamos el bautismo por inmersión, practicamos el bautismo para perdón de pecados y practicamos el bautismo en el poderoso nombre de Jesucristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es el mensaje que nosotros predicamos. Arrepentimiento, cambio de mente, transformación, porque sabemos que en ningún otro hay salvación. Nosotros el año pasado con las elecciones esperábamos lo mejor para nuestro país. Muchas personas ponían la salvación en nuestro presidente electo. Sin embargo, ya han pasado meses y sentimos que el país sigue batallando, sigue todavía sin una luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque esa salvación, esa fe, nosotros debemos de encaminarla siempre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque nosotros es lo que predicamos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el Señor.
Filipenses capítulo 2 nos habla de ese Señor que solamente Él tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros nos humillamos, nos doblamos, pero solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra. Ese aplauso es para el Señor. Esa ofrenda de palmas es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos de defender de hablar en otras lenguas. El día de ayer yo estaba con unos hermanos de otra iglesia y me dijeron que en Guadalajara hay una iglesia que tiene un curso de hablar en lenguas. Es como centro de idiomas. Nosotros no predicamos eso. Oramos para que la iglesia haya nuevas lenguas, como dice el libro de los Hechos. Oramos para que en el altar, en nuestro aposento, en nuestra devoción, haya nuevas lenguas. No las memorizamos, no las redactamos, solamente las reproducimos. ¿Cuántos dicen amén? Yo reproduzco esas hermosas lenguas que el Señor nos ha dado. Oramos al Señor también para que nos dé la interpretación de lenguas. Qué hermoso es saber lo que mi hermano está pidiendo al Señor, que su espíritu está intercediendo con ese sonido indecible para su edificación. Nosotros, tal vez es un tema un poco rutinario, no se escucha mucho en nuestra sociedad, en nuestras redes sociales, pero sin embargo nosotros como iglesia predicamos que dice el libro de los Hechos 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es lo que nosotros nos da, es lo que nos da el Espíritu. Una de las cosas palpables que nosotros como seres humanos podemos tener de Dios es nuestra Biblia y las nuevas lenguas. De ahí en fuera, ¿qué podemos tener de algo divino? ¿Qué tenemos? Esto es nuestro cachito del cielo, la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra mente, a nuestro corazón, empieza el Espíritu Santo a hacer esa hermosa libertad de hablar en otras lenguas. Todos fueron llenos. Es hermoso que cuando el Espíritu Santo viene y somos llenos. Si usted quiere que la iglesia del Señor sea llena, yo quiero que toda la iglesia del Señor sea llena. Amén. ¿Qué le parece si usted y yo nos preocupamos primero por ser llenos nosotros, para traer esa llama como ese cardón encendido y que el fuego en el altar sea lleno? Amén. ¿Se van con ese reto, hermanos? Vamos a luchar para que el Espíritu Santo, esas nuevas lenguas, estén cada día en nuestras vidas y en nuestros corazones. Celebramos que hemos recibido el Espíritu Santo. Yo celebro, hermanos, que a la edad de 8 años, porque es lo que hablamos ahorita en las células, que el Espíritu Santo viene en el texto donde dice que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y luego dice que el Señor nos va a dar el don del Espíritu Santo. Sin embargo, en la soberanía del Señor, muchas veces antes de ser bautizados, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Las lenguas llegan a nuestras vidas. Entonces, ¿por qué lo estoy mencionando? Bueno, hermano, yo ya tengo 42 años. A los 8 años yo recibí el Espíritu Santo, pero a través de mi vida me he dado cuenta que cuando me alejo del Señor, esas lenguas se apagan. Y Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que está en ti. Entonces nosotros tenemos que estar avivando este fuego. Tenemos que estar avivando porque tenemos que predicar la glosolalia. Tenemos que predicar el hablar en otras lenguas. Pero vuelvo a repetir, no podemos predicar lo que no vivimos. De tal manera que debemos nosotros de buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo y practicar las nuevas lenguas que el Señor tiene para su iglesia. Recibir la palabra de Dios es recibir el Espíritu Santo.
Cuando nosotros recibimos y consideramos este hermoso libro sagrado, estamos recibiendo también de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Yo daba testimonio hace 2 semanas en la célula que nosotros debemos de predicar la palabra para que la persona crea en Dios, y cuando cree en Dios, pues le pide ese hermoso regalo que Dios tiene para su iglesia. Si nosotros no predicamos, dice el artista Marcos Witt, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? Basado en un pasaje bíblico, ese canto, cuando él canta, enciende una luz. Nosotros debemos de predicar, hermanos, porque si no predicamos, la gente no va a buscar la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí dice que los samaritanos recibieron la palabra del Señor, recibieron el mensaje, y cuando recibieron y creyeron en el Señor, fueron enviados los discípulos, Juan y Pedro, para orar por ellos. Y dice la palabra del Señor que llegó el Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, Dios es tan grande, la soberanía de Dios es tan grande, que cuando el Señor quiere hacer un milagro con nuestros amigos, con nuestros oyentes, llega primero el Espíritu Santo y después nosotros tenemos que explicarle. Un ejemplo, hace 2 semanas yo lo platicaba el testimonio. Mi vecina, como de a 4 casas de mi lado derecho de donde vivo, la invitó mi sobrina Edelma a nuestro día del amigo pasado. Y la invitación de mi sobrina, no quiero presumirle que fue muy teológica, muy conocedora. Le dijo: Socorrito, prepárate para tu milagro, le dijo. Te invito al día del amigo. Esa fue su predicación. Y esta vecina mía le retomó esa palabra de fe y le dijo: no voy a prepararme con uno, voy a pedirle a 2 al Señor. Así será, le dijo. Hermanos, yo he dicho que un poquito vergonzoso, pero tengo un tío en Culiacán que tiene más de 20 años pidiendo por el Espíritu Santo y no ha llegado ese hermoso regalo de hablar en otras lenguas. No ha llegado. Entonces, pues regreso con el ejemplo de Socorrito, mi vecina. Pues llega el día del amigo y ahí van al culto. Hermanos, en el llamamiento no pudo ni orar mi vecina cuando ya cayó ya hablando en lenguas. Entonces yo estoy seguro que si mi tío de Culiacán estuviera ahí, le dijera: Señor, oye, va llegando, yo aquí 20 años. Eso es la soberanía del Señor. Es lo que yo les digo, hermanos, usted haga lo posible y el Señor va a hacer lo imposible. De esta manera las personas van a hablar en otras lenguas, y estoy seguro, hermanos, que su vida no será igual. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, su copa rebosa, su vida no es igual, de ninguna manera. Una manera que nosotros predicamos de un solo Dios, predicamos que tenemos la palabra de verdad, porque dicen: oye, pero hay tantas iglesias, voy a ir mejor a otra que me quede más cerca de mi casa. No, vente a mi iglesia, porque yo te estoy seguro que te voy a predicar. Entonces nosotros presumimos de la revelación del Señor, presumimos que el ministerio ya está revelado en nuestra iglesia. También predicamos el bautismo en el nombre de Jesucristo, practicamos el Espíritu Santo, esa es nuestra defensa. Pero también hay algo bien importante, y es un poquito menos atractivo, que es la santidad y la disciplina. ¿Cuántos jóvenes vinieron esta tarde? ¿Cuántos jóvenes amantes de la santidad y la disciplina llegaron en esta tarde? Eso es a lo que voy. A resumidas cuentas, hermano, la santidad y la disciplina es vivir lo que predicamos, es vivir la palabra del Señor. Hebreos 12:14, entre otras cosas que nos habla de la fe, de la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Más adelante en el capítulo 12, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No se preocupe mucho por conocer mucho de la palabra. Usted predique, hermanos, esta enseñanza donde es una vida, no es una vida religiosa o una vida de hipocresía. Una vez
yo invité a un amigo que es un poquito agresivo la fecha, y le invité a la iglesia y me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a tu iglesia porque hay puros hipócritas, me dice. Así me la tiró bien de frente. Y le dije, ¿sabes qué? Vente, te invito porque hay un lugar más para ti, le digo. Y no le pareció, pero le dije, bueno, y ya se abrió un poquito el diálogo. Le digo, ¿sabes qué? No somos santos, tienes tu razón, pero estamos buscando la santidad. Estamos buscando hacer la voluntad del Señor. No somos perfectos, pero sin embargo servimos a un Dios perfecto. Nuestro modelo a seguir es un Dios perfecto, y cantamos y declaramos que hay libertad en la casa del Señor. Gloria al Señor Jesús. Es nuestra doctrina, es enseñar la palabra. Una iglesia gloriosa es una iglesia avivada, una iglesia de oración, una iglesia de alabanza, una iglesia de poder. Es una iglesia donde va a haber milagros, va a haber prodigios, porque el Señor va a estar ahí. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y el Señor se agrada, y el Señor usa vasos limpios. Por eso la importancia de la santidad, hermanos. Por eso la importancia de la disciplina. Porque muchas veces en nuestra oración le decimos, Señor, úsame, pero no cuidamos ese vaso. Hay que limpiar ese vaso. A Dios orando y con el mazo dando, dice el americano. Un adagio griego dice, si alguno quiere ser Dios, que primero haga su propio mundo. Muchas veces nosotros queremos exigir tantas cosas que se nos olvida ver al espejo. Hermano, no exijamos lo que a veces nosotros no podemos lograr. Lo que nosotros debemos, muchas veces decimos, ay, ¿por qué cantan ese canto? Ese canto no me gusta. Ese canto, etcétera, etcétera. No es para usted, hermano, es para el Señor. Cantemos, mire, échele ganas en este canto, porque el siguiente canto es el favorito de usted. El siguiente canto se le va a cantar y es para el Señor. De esa manera nosotros debemos de estar conscientes de que somos responsables de una vida victoriosa en el Señor. Somos responsables de ser defensores de la fe. Somos responsables de poner al Señor muy en alto. Romanos 5:8 dice ese hermoso texto: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en creciendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, no se preocupe su estado, cómo anda, si ha faltado. El Señor dice en su palabra que en que aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a pedirle al Señor que nos permita ser vasos dignos para su honra y su gloria. Que nos permita ser un ejemplo de verdaderos adoradores que le adoran al Señor en espíritu y en verdad. Que el Señor nos permita en esta hermosa tarde y que limpie nuestro vaso para ser vasos dignos de predicar su palabra, de ser efectivos en nuestra predicación. Si hay algún hermano que quiere pasar aquí enfrente, puede hacerlo. Nos vamos a despedir antes. Primero vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor y vamos a pedirle que nos revele la palabra. Que si tenemos alguna duda, en el nombre de Jesucristo se vaya, para que de esta manera prediquemos con palabra, con verdad. Señor Jesús, en esta hermosa tarde, noche, te agradecemos, Señor, por esta agradable lluvia que tú nos das. Gracias por este clima que ha refrescado nuestras vidas. Pero también, Señor, queremos que tu Espíritu Santo inunde, Señor, nuestros corazones. Que este altar, Señor, sea como río de agua viva, que salte para vida eterna. Hay poder, Señor, revístenos de poder, de gloria.